no conocía sobre el acoso laboral. En esa época yo no conocía sobre el acoso laboral. No sabía que eso me estaba afectando psicológicamente, no solamente físicamente a mi salud, sino psicológicamente. Pero ¿de dónde viene eso? De cómo nos crían. ¿Cómo nos crían? Gravely, tú sabes que yo tengo una madre sumamente trabajadora. Claro. Una madre que le costó mostrar sus emociones delante de mí. Mi madre, yo vine a ver mi madre llorando después de adulta y abriéndose. Yo siempre vi una madre fuerte que podía. Que hay que darle Fuerte para que allá, aunque esté podía. complicado, vámonos. Claro. Exacto. Y eso al final no persigue y no hace ver lo mismo. Claro. A raíz de eso, yo he aprendido a ser una mujer diferente y conocerme. Soltar todas esas etiquetas que desde pequeña me daban. A mí desde pequeña me daban la etiqueta, Patricia es muy fuerte. Sí. Esa etiqueta me la daban a mí siempre. Patricia es muy fuerte, Patricia es muy inteligente, Patricia es muy madura. Claro. Pero quizás nada de eso yo lo era. Solamente seguí el ejemplo porque me etiquetaron así. Claro, eso tiene mucha fuerza en uno. Entonces, a raíz de eso, de lo que sucedió, fue que yo pude conocerme. Qué realmente yo era, qué no era, qué he ido aprendiendo con los años y adquirido. Y digo, bueno, soy fuerte, pero es ahora, desde la Patricia a esta edad, no la Patricia adolescente o la Patricia joven. Yo he conocido la fuerza. A veces estamos muy confundidos con la palabra fuerza. Fuerza no es una persona que resiste de todo sin mostrarse. Fuerza, al contrario, es el vulnerable y mostrar no solamente lo bonito que quiere ver el otro, sino todas tus emociones. Porque como humano no podemos bloquear ni la tristeza, ni la ira, ni el desánimo. Y solamente mostrar la parte de alegría, la parte de gozo, la parte de logros. No, un ser humano es completo, con sus luces y sus sombras. Y ahí es que tú eres maravillosa o Claro, maravilloso. porque ahí está el detalle. Y me pasaba en estos días que, por ejemplo, alguien me decía, ay, a ti se te hacen tan fáciles las cosas y que siempre te veo viajando y que siempre estás activa haciendo un proyecto, haciendo otro. Pero en verdad, ahí yo me di cuenta por qué la importancia de que uno se muestre, porque es que la vida de nosotros no es todo el tiempo eso. Entonces, mira, tú no sabes quizás lo que me cuesta a mí grabar ese video, lo que me cuesta editarlo. No te imaginas lo que me cuesta quizás irme de viaje, por ponerte un ejemplo. Entonces la gente también necesita que uno le muestre los procesos, no solamente cuando el niño nace, sino todo el Claro. proceso de cómo se mantuvo esos 9 meses. Entonces, otra cosa, porque me llama mucho la atención, Sí. Patricia, y esto me lleva a pensar a que, por ejemplo, la programación que esa persona te tenía día tras día. Imagínate tú esa programación de eres tonta, te equivocaste, yo a ti no te dije que lo hicieras así. O sea, esa programación, así como por ejemplo sabemos que las afirmaciones funcionan y que pueden reprogramar tu mente y ayudarte a que tú salgas allá afuera y te come el mundo. Sí. Asimismo, tú estar en una situación en donde una persona todos los días te dice, eres una tonta, eres un idiota, no sirves para nada, todo lo dejas inconcluso, obviamente esa persona te está programando y te está quitando tu poder personal. Y poco a Claro. poco te lo vas entregando hasta que llega un punto que tú estás tan en el hoyo que para que alguien te saque o tiene que ser por mucha valentía tuya o tiene que ser porque sacaste, porque alguien te ayuda, ya sea un familiar, una amiga, o ya sea porque tú cambias tu perspectiva o tu punto de vista.
porque después es muy difícil y por eso mientras más la persona se deja pues humillar en esa parte de ir perdiendo su autoestima, ir perdiendo su valor, mucho más difícil es. Entonces, de verdad que eres muy valiente. ¿Cómo lograste darte cuenta? ¿Qué te ayudó? Porque a veces también hay cosas que suceden, que es como la vida, que es como Dios, para que tú salgas de eso y diga, mira, te voy a ayudar. Vamos a hacer que te voten de este trabajo. Vamos a hacer que Yo eso te da de creo, seguro. yo creo que lo que me ayudó, mira, yo pensaba que yo iba a llorar, pero conecto mucho con la gente que está pasando por eso. Ay, Por eso sí. es que digo, eh, las redes de apoyo, las personas que tú confías, habla, la Ujú. persona que te va a escuchar de verdad, desde el alma, habla, díselo, que te va a dar una opción. Yo en mi momento nunca hablé con nadie, nunca lo, lo demostré, yo creo que ni físicamente. Yo me vuelvo una No, actriz. yo vivía, o sea, yo estaba siempre muy cerca de ti, siempre hemos sido muy buenas amigas y yo recuerdo que en ningún momento yo vi eso, o sea, porque quizás era una parte tuya que tú no querías que nosotros viéramos, que tú no querías mostrar. Yo siempre pensé que tú estabas súper bien en tu trabajo, en ningún momento yo me imaginé que tú pudieras estar pasando por eso y más que esa Patricia que tú me describes que soportaba todo eso, pues es sumamente diferente a la Patricia que yo conocí en el Politécnico, una persona muy activa, muy inteligente, siempre muy alegre, siempre con esas actitudes de liderazgo. Entonces, mira cómo una persona que tiene todas estas características, por eso es que para la violencia psicológica o para la violencia del tipo que sea, no hay raza, no hay nacionalidad, no hay ningún tipo de estereotipos. A veces pensamos que una mujer maltratada debe tener la cara de una persona sumisa, una persona que anda llorando todo el tiempo, que anda cabizbaja, y a veces tú puedes ver una mujer sumamente fuerte y tú no te imaginas por qué puede estar pasando esa mujer. ¿Por qué callé? Porque no me conocía. Por eso es que yo insisto tanto en que se conozca la persona realmente quién es. Yo no me conocía en esa época. Yo no sabía quién era Patricia, cuál era su valor, cuál era su fortaleza, cuáles eran sus debilidades. Entonces, ¿qué yo hacía? Callar. ¿Por qué? Porque si mostraba debilidad, yo pensaba que mi entorno no me iba a querer. Iba a decir, pero no es la mujer fuerte que yo pensaba. Que tú los ibas a decepcionar. Exacto, Ujú. exacto. Yo lo iba a decepcionar, no era la persona que iba a encajar en su círculo, porque siempre nos han vendido que hay que ser fuerte, hay que poder con todo, y no es así. Hay cosas que nos lastiman, nos hace daño profundamente, y uno no puede solo. Claro. Yo sé que con todo el mundo no se puede hablar. Hay personas que tú intentas abrirte y pasan. Pero a mí me ha pasado peor. Sí, sí, sí. Y por eso. Y lo minimizan. No, una persona que pueda ayudarte, ya sea un psicólogo, una persona de tu confianza, que tú sabes que te quiere de verdad, que tú le dueles, te puede ayudar y te puede hacer despertar que eso no está bien y tomar acciones. Eso me pasó a mí por no conocerme, no saber que Patricia no es solamente lo que el otro piensa que es, Ujú. que porque yo hablara, dijera eso o enfrentara a esa persona, yo no iba a ser mala persona. Exacto. Yo tenía que tomar las medidas a tiempo, ir, buscar ayuda, ir a recursos humanos, presentar la problemática. Que yo Claro. iba a esperar que ese hombre me matara, pero no porque cogiera una pistola o me Ujú. golpeara. El peor daño a veces interno, Totalmente. porque te lo puedo decir, no solamente me hizo daños de salud mental, sino física. Ese último año yo tuve más de 7 recaídas de hernia Yo discal. recuerdo que tú tenías muchos problemas de la columna.
Y recuerdo que fuimos al médico una vez y siempre esas recaídas y yo pues ni idea de que tú estabas pasando por eso. Y me imagino que eso se reflejaba también en algún otro ámbito, ya sea con tu familia, en cómo era la Patricia con su familia, porque me imagino que llegabas cansada, estresada, o sea, es difícil como una sola situación, pues también la podemos a veces hasta replicar o llevar ese malestar a otros ambientes. Es difícil porque ¿quién sufrió eso? Mi hija. Ayer estábamos haciendo la cena, no sé si porque yo sabía que iba a tocar este tema contigo, y le pregunto, gordita mía, te voy a hacer una pregunta. Y como así, yo no me voy a sentir mal, porque tú sabes que a veces los hijos tienen como el temor de cuando tú te sinceras, mi mamá se va a sentir mal, se va a sentir atacada, y yo no. Le dije, tú pequeña, ¿qué tú recuerdas de mí? ¿Y qué me dijo ella? Me dijo, mami, recuerdo a una mamá que solamente vivía chillándome, atacándome, y es la persona que yo recuerdo que me daba más pela. Wow. ¿Y qué me hizo despertar? Que yo pagaba con ella, con la persona que iba a estar conmigo solita y todo eso. ¿Dónde yo podía estallar? Con la que no se podía defender. Con la que Claro. no se podía defender. Y eso pasa en nuestra vida. Eso pasa. Yo le dije, mami, te lo he dicho una y otra vez, perdóname, porque quizás tú no fuiste consciente en ese momento que tú fuiste la persona donde yo sacaba mi ira, sacaba mi enojo, y yo sabía que tú no me ibas a devolver para atrás eso. Lo Ujú. siento, lo Claro, siento. Yo sé que es consecuencia de lo que yo hice, pero ya yo soy una mujer diferente, una madre diferente, y que lo quiero hacer diferente. claro, claro, Pero qué bueno es admitir cuando uno lo hace mal, claro. cuando uno sabe que quizás conscientemente yo no lo hacía en esa época, porque yo no quiero hacerle daño a mi hija. Y Claro, ahora por yo lo veo, supuesto. la importancia de eso, pero yo me refugiaba en el momento de desahogo con una niña indefensa, Totalmente. Tú una estabas niña indefensa. acorralada, Así totalmente. es, así es. Y, y bueno, ahora que tú reflexionas en cuanto a eso, es muy importante que la gente hoy haga conciencia de si está o no viviendo un acoso psicológico, un acoso laboral también, porque hay muchísimas cosas que la pasamos como normal y sobre todo con el machismo y el sexismo de nuestro país, donde a veces las mujeres se pudieran sentir hasta halagadas de que un hombre la Claro. esté cortejando en el trabajo. Yo recuerdo en una ocasión, no me sentí halagada, pero sí fue motivo de que yo me paralizara y yo dijera, ¿y ahora qué yo hago? Yo estaba en un ascensor y recuerdo que una persona que en ese momento, no voy a decir el cargo, pero un cargo muy alto, de los altos ejecutivos de la empresa, yo estaba en el ascensor y la persona me besó. Y yo me quedé, o sea, fue un beso como muy rápido, pero yo me quedé como estupefacta. Y yo decía, ¿y ahora qué se supone que yo hago? O sea, yo le doy una cachetada, yo me enojo, y si yo me enojo pierdo mi trabajo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo al final me quedé súper tranquila, neutral, traté de hacer de cuenta que eso no había sucedido, pero en cierta forma, escuchándote y teniendo ya otro nivel de conciencia, me doy cuenta que a veces somos tan permisivos y no tenemos por qué soportar ese tipo de cosas. Y cosas tan normales como, por ejemplo, en otro trabajo que tuve, donde la jefa llegaba y se sentía como ese ambiente tan cargado, eso era como si hubiese entrado una tormenta por esa puerta. Era una pequeñita oficina con pocas personas, pero cuando ella llegaba, el ambiente se cargaba y se ponía tenso. Y muy buenos empleados que habíamos ahí, pues resulta que hasta a veces nos confundíamos en las cosas que teníamos que hacer, porque ese jefe lo que hacía era
como ponernos obviamente tensos, hacer que nosotros hasta dudáramos de nuestras capacidades. Y así pasaba, porque yo me iba, por ejemplo, en la noche, yo terminaba el trabajo a las 6 de la tarde, a veces teníamos otras actividades y salíamos mucho más tarde y ya el otro día tú tienes que entrar tempranito, tú sientes que tú simplemente dormiste en tu casa porque todo va pasando como tan rápido. Entonces ya cuando yo me quedaba a esperar, a veces cuando ella llamaba y decía, mira, hoy no voy a ir a la oficina, hoy, yo sentía como una libertad y en Sí, ese momento nosotros hasta rendíamos más, pero hay que tener mucho te cuidado comprendo y así yo me sentía también. porque eso no es normal, que cuando tú estás en una oficina, el ambiente se cargue porque llegó tu jefe, ese no es un buen líder y eso no es liderazgo.